Gloria a Dios. Que la paz, la misericordia de Dios esté con cada uno de vosotros. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando en el libro de Efesios en el capítulo 5. Vamos a ver por qué los cristianos no podemos participar en obras infructuosas de las tinieblas. En el versículo 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios. Entonces dice, por lo cual dice, despiértate. No está hablando del sueño físico, sino, ¿te acuerdas, cristiano? Cuando tú entregaste a Dios tu vida, hiciste varias promesas de servirle fielmente al Señor, de ser un gran predicador, de ser un gran ministro de alabanza. ¿Y qué pasó ahora con esas promesas que tú hiciste a Dios? ¿Se quedaron estancados, frustrados? ¿Por qué? Por las circunstancias de la vida, por las pruebas que te han venido. Pero déjame decirte, tus metas, tus planes espirituales que están estancados ahí, a Dios le importa mucho. Porque lo que Dios empieza, lo termina. Si Dios ha puesto en ti un deseo, si Dios ha puesto un sentir en ti, Dios quiere reavivar esa meta. Dios quiere reavivar ese plan que está estancado ahí. Como dice la Biblia, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, de bendición que nunca se detiene. Despiértate, reactívate, siga llenándote de la energía de Dios, de la palabra, del Espíritu Santo. Él es tu guía, Él te va a ayudar a seguir adelante. No permitas que nadie te detenga en agradar a Dios en lo que tú te has hecho planes o metas. Nadie te puede detener. Usa lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puede en Cristo Jesús que me fortalece. Tú tienes la fuerza de Dios. Tú tienes la fuerza del Espíritu Santo. Tú puedes salir adelante. Porque con Dios no se pierde nada. Con Dios se gana. Y Él te lleva en Cristo Jesús de gloria en gloria. De victoria en victoria. De triunfo en triunfo. Y Dios es tu fortaleza y tú eres un más que vencedor. Tú no estás solo, tú eres templo del Espíritu Santo. Donde tú vas, Dios va contigo. Donde tú vas está el Espíritu Santo. Recuerdan ese espíritu de poder. Recuerdan ese espíritu del dunamis, ese kratos, esa fuerza que resucitó a Jesús de entre los muertos, vive dentro de ti. Despiértate tú que duermes de entre los muertos. Cristo te alumbrará. Cristo alumbrará tus sueños estancados, tus sueños dormidos. Él te reaviva, te dice siga adelante, no te detengas y todo lo vas a poder en Cristo Jesús. Entonces, iglesia de Dios, nosotros tenemos que rechazar todas obras de las tinieblas. Tenemos que reprenderlas, no ser cómplice, no ser partícipe de ellos. Una vez más, verso 14 dice, por lo cual dice, a ti te digo, hermano, despiértate, tú que duermes, que te has estancado, que te has prisionado solo, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuántas veces decimos, Dios, ayúdame a levantarme? Cuando Dios te está diciendo, eres tú el que tienes que levantarte. Eres tú el que tienes que dar un paso de fe. Entonces Dios te va a dar un empujón
Pero tú tienes que dar la iniciativa. Si tú no haces nada, Dios no puede hacer nada por ti, porque Él ya lo hizo todo en Cristo Jesús. Dice la Biblia que Cristo es tu sanador. Entonces tú tienes que mantenerte firme en la palabra de Dios. Y además dice la Biblia que el Espíritu Santo, el que anduvo en Jesús haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, está contigo, iglesia. Entonces, tú levántate, tú esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Entonces no estás caminando derrotado, no estás caminando afligido, porque tú vales mucho. Tú vales la sangre de Jesús, tú vales la ofrenda sacrificial que hizo Jesús, que se presentó como una ofrenda en olor grato, agradable a Dios, de una ofrenda. Y Dios se satisfazo de esa obra. Pues ahora tú tienes que caminar como hijo de luz. Como hijo amado, amando, caminando en fe, hablando palabras positivas, rechazando todo acto de inmoralidad, rechazando toda necedad, toda truhanerías. Tu palabra tiene que ser sazonada a fin de dar gracia a los oyentes. Tú tienes que reprenderlas porque tú eres hijo de Dios. Ahora vamos a ver características de andar de un cristiano. Vamos a ver 3 características. Del versículo 15 al verso 17 dice: mirad pues, está hablando Pablo a los creyentes, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de la cual sea la voluntad del Señor. Vamos a ver estas características de un andar de un hijo de Dios sabio. Recuerdan, la Biblia dice: el que anda con sabio, sabio será; el que anda con necio, necio será. ¿Por qué somos sabios nosotros? Porque tenemos la sabiduría espiritual, no animal ni diabólica, sino la sabiduría espiritual que viene de Dios. Tenemos al Espíritu Santo, al autor de la Biblia. Él es el que inspiró a los hombres santos en el Antiguo Testamento para escribir lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación está dentro de nosotros. Si tú quieres tener más sabiduría, tienes que hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Tú anda en el temor de Dios. Tú seas guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a dar toda la sabiduría. Entonces, número 1, la característica de andar de un hijo de Dios es: la esencia es luz. Eres tu luz, y la esencia del incrédulo es tinieblas. Recuerden que la esencia del incrédulo está en tinieblas porque su mente está entenebrecido. No puede ver las cosas de Dios, no puede amar a Dios, no obedece a Dios. En cambio, el creyente es luz. Y como tú eres luz, tú sí puedes obedecer a Dios. Tú puedes amar a Dios. La manifestación del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Todos nosotros tenemos al Espíritu Santo. Entonces podamos manifestar en nuestra vida, ser bondadoso, practicar la justicia y la verdad. El creyente es luz, y el creyente reprende todas las obras de las tinieblas. El mandato de Dios está en el versículo 15. ¿Qué dice en el verso 15? Mira pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Porque en otro tiempo dice: erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. La palabra mira pues es una palabra, es un mandato imperativo. No hay opciones, solamente lo que tú tienes que hacer, obedecer. Porque dice, ¿no? Porque ya no soy tinieblas, creyentes, escuchen. Porque ya no soy tinieblas, creyentes, sino luz. Andad como hijos de luz, por tanto mirad con diligencia cómo debes andar. Mirar con diligencia significa tomar en cuenta con precisión las normas establecidas por Dios. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si tú quieres saber cuáles son las leyes espirituales, está en la palabra de Dios. La vida del necio se origina en una mente vacía. Es la forma de vivir que produce todo tipo de pecado. Es la característica del incrédulo.
En cambio, la vida del creyente es sabio, es aquel que vive como hijo de luz, agradando al Señor en todo. El mandato es: mire pues, con mucho cuidado, no ande como un necio. El necio va en la dirección que sopla el viento, pero no importa cuál sea su rumbo. En cambio, el sabio marca su curso, su rumbo, el cual sus velas y mueve el timón hacia llegar al puerto. Eso es lo que decían. Tus metas, tus planes están estancados. Dios te está diciendo: tú eres un sabio, tú no eres un necio, tú no eres tinieblas, por lo cual tú manejas el barco de tu vida. Tú te has trazado una meta, no importa la circunstancia, la dificultad que vas a atravesar, porque con Cristo lo vas a vencer todo. No es en tu fuerza, hermano, es en el poder, en la fuerza de Dios. ¿Se acuerdan cómo David venció a Goliat? Un niño, un joven, nunca tuvo experiencia de una guerra, nunca estuvo en un campo de batalla, nunca vistió una arma de un soldado, nunca usó una espada. Él era un pastor de ovejas, pero hábil y diestro. Y tenía la sabiduría de Dios. Él cuidaba su rebaño, cuidaba sus ovejas. Él dice: cuando venía un oso o un león, él los defendía, los mataba. Y así guardaba todas las ovejas que su padre lo encargó y ninguno se perdió. Es un tipo del Señor Jesucristo. Guarda, cuida sus ovejas. Pero cierto día se da la sorpresa cuando sus hermanos están en campo de batalla, y cuando éste regresa del campo luego de cuidar las ovejas, el padre de David, Isaí, le envía a su hijo a ver cómo están sus hermanos en el campo de batalla, porque varios días ya no tenían noticia de él. Y le manda provisiones, y este hijo obediente va sin temor ninguno, sin ningún armamento, que algo le pueda suceder en el camino, sino solamente tenía su onda y su confianza en el Dios Todopoderoso. Y cuando se da la sorpresa, cuando llega al campamento y encuentra todo el campamento del pueblo de Israel desesperado, atemorizado, sin saber qué hacer, porque estaban siendo afrontados por los filisteos. Dice la Biblia: por espacio de 40 días, este paladín enorme, Goliat, atemorizaba al pueblo de Israel por su gran estatura y cómo llevaba todas las armas de los soldados filisteos. Y nadie pudo hacer frente a este hombre. Y David escucha cómo este incircunciso, Goliat, lanza palabras ofensivas contra el Dios de Israel. Entonces David quedó indignado al ver que el rey ni nadie podía hacer nada. ¿Cómo pueden permitir que hablen mal de tu Dios? Entonces David sale al frente y él dice: ¿quién es este incircunciso para que hable así en el nombre de Dios? Luego él se ofrece para hacer frente al campo de batalla. Es que él no estaba confiando en su estado físico, sino él estaba confiando en Dios. Dios le daría la sabiduría, la habilidad, así como cuidaba a sus ovejas, lo libraba del león, del oso, que también Dios lo libraría de este filisteo. Y David se enfrentó solamente con una sola piedra. Aleluya. Con una sola piedra pudo tumbar, destruir, matar a Goliat. Con una sola piedra. Y corrió, tomó la espada y lo cortó la cabeza a Goliat. Gloria a Dios. Qué bueno es saber cómo Dios le da la victoria a Israel a través de un joven, porque este joven confió en Dios. Hermano en Cristo Jesús, despiértate tú que duermes de entre los muertos, levántate, Cristo te alumbrará. Te animo, iglesia, te animo, hijo de Dios. Vuelve a poner tu mirada en Dios, con esa misma actitud cuando te entregaste a Cristo. Sírvele fervientemente, amando a Dios, camina en fe, camina en victoria, proclama su palabra, que nada te detenga. Porque las armas que tú tienes no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así como David
No confiaba, no dependía de un arma terrenal o carnal, sino del arma espiritual. Él dijo, vengo a ti en el nombre del Dios del ejército, a quien tú has ofendido hoy. David lo dijo, Dios te entregaré en mis manos, y toda esta gente sabrá que Dios no salva con espada, sino con su Espíritu Santo. Y tu carne daré a las aves del cielo. Gloria a Dios, así lo hizo, porque él confiaba en Dios. ¿Y tú por qué no puedes hacer? Porque tú tienes al Espíritu Santo, a ese Espíritu que anduvo en Jesús, a ese Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, a ese Espíritu que un día vino en Sansón, que con la fuerza mató, dice, con una quijada a 1000 filisteos, que mató al león. Tú lo puedes hacer, porque Dios está contigo. Gloria a Dios, que la paz, la misericordia de Dios esté con cada uno de vosotros. Recuerden, hermanos, que nosotros somos hijos de Dios. Y la Biblia nos dice en el verso 16 para terminar, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No sabemos del mañana, no sabemos del pasado. Maranata, Cristo viene. Sea diligente hoy, no mañana haré, pasado no, hoy mismo. Comienza a agradar a Dios en lo que tú dejaste de agradar a Dios. Comienza a amar. Comienza a caminar en fe. Si cometiste un error, te alejaste de Dios. Dejaste tus sueños espirituales estancados. ¿Quieres que Dios te levante? Pídele perdón a Dios. Dios está apto, fiel y justo para perdonarte. Y no solamente perdonarte, sino limpiarte todo pecado. Y Él te levantará. Y Dios te dará toda la fuerza necesaria para que tú sigas adelante. Entonces dice, aprovechar el tiempo significa, porque los días son malos, literalmente significa comprar para cada uno mismo las oportunidades. No dejes que se van las oportunidades. Dios te impulsa a orar, hazlo. Dios te impulsa a leer la Biblia, hazlo. Dios te impulsa a estudiar, hazlo hoy mismo, porque el mañana no puede llegar. Entonces, hoy mismo tú tienes que hacer la voluntad de Dios para que sea agradable y perfecta. Por tanto, dice, no seas insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad de Dios. Ser insensato es despreciar las pocas oportunidades que Dios nos da para hacer su voluntad. Debemos ser entendidos, significa experto, para comprender cuál sea la voluntad del Señor agradable y perfecta. La voluntad de Dios no se manifiesta hoy en día a través de sueños, ni visiones, ni profecías, sino a través de lo que dice la palabra de Dios. La voluntad de Dios está en la Biblia y es suficiente y debemos de creer. La voluntad de Dios, iglesia, es salvar al pecador. La voluntad de Dios es que tengamos sanidad. La voluntad de Dios es que andamos en victoria. La voluntad de Dios es que hagamos el bien todos los días. La voluntad de Dios es que tengamos una vida en abundancia. Jesús vino a darnos vida en abundancia. La voluntad de Dios es que seamos prosperados en todos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. El Hijo de Dios debe andar sabiamente. Esto significa un estilo de vida con sabiduría. Dios nos da la oportunidad para hacer su voluntad. Bendiciones. La paz de Dios esté con cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.